Bueno, vamos a empezar con el bibliográfico del día de la fecha. Va a tratar sobre complicaciones de ostomías. El coordinador es el doctor Liberto y como presentadores va a estar el doctor Nicolás Díaz, residente de cuarto año, y quien les habla Pilar Maque, residente de tercer año. Vamos a iniciar con un caso clínico, que es muy cortito, es una paciente de 3 años de edad de sexo femenino, que fue como antecedente, nacía pretérmino de 31 semanas, pesando 1,6 kg al nacer, que en julio de 2022 consulta por vómitos y distensión abdominal, cuadros de constipación crónica asociada, y estuvo en varios centros donde simplemente le dieron tratamientos médicos como vaselina, Varex, y la paciente hacía varios enemas y sondajes rectales para eliminar, para ir de cuerpo. El diagnóstico fue de un Hirschsprung bastante tardío, se diagnosticó en lo que era enero de este año o fines del año de 2022. Acá nosotros le hicimos una biopsia y un colon por enema que ahora voy a mostrar. Eh, y lo que se hizo con la paciente fue en agosto de este año realizar un descenso colonal laparoscópico y una ileostomía en asa que se realizó en lo que era fosa ilíaca derecha a 20 centímetros de la válvula ileocecal. Este era el colon por enema que hicimos para el diagnóstico previo a la paciente y la biopsia rectal que nos identificaron células ganglionares. Y posterior a eso se hizo la cirugía. Después lo que vimos en el... Sí. Después lo que vimos en el posoperatorio fue que a los primeros días de la cirugía, la paciente hizo una maniobra de Valsalva bastante importante y se prolapsó la ostomía, como pueden ver en esta imagen. Como complicación además tiene bastante actualmente irritación en lo que es la parte dérmica periostomal. Lo que se hizo fue esa irritación dérmica, tratarla con una crema, digamos, tópica, y en septiembre de 2023, o sea, un mes posterior a la primera cirugía, se hizo el cierre de esta ostomía con resección simplemente de 10 centímetros, que eran los cabos para realizar la unión. Bien, como primer artículo complementario tenemos un artículo de colostomías en malformaciones anorrectales que que es del doctor Peña, y habla de que es un procedimiento, digamos, bastante serio porque tiene complicaciones importantes pero prevenibles. En cuanto al material y métodos de este estudio, lo que es una revisión retrospectiva, se analizaron 1.700 casos de malformados anorrectales, de los cuales en ese centro donde se analizó, 1.470 eran pacientes con colostomías, de los cuales habían un grupo A que se denominó, que serían todas colostomías que se habían realizado en otros centros, y el grupo B, pacientes que se habían realizado, que son 50 pacientes, que se realizaron en ese centro donde se estudió. Y 230 eran pacientes sin colostomía, que nunca se colostomizaron previo a la cirugía de la malformación anorrectal. Se evaluó de estos pacientes lo que era la ubicación de la ostomía, el tipo de ostomía que tenían y si había alguna complicación asociada a esta. En cuanto a los resultados, en cuanto a las localizaciones de las colostomías, lo que se pudo ver es, como ven en este cuadro, la mayor cantidad, o sea, el mayor porcentaje de colostomías era en colon sigmoides, en el colon descendente un 20%, y lo que era el colon transverso del lado derecho un 20% también. Después, en cuanto al tipo de colostomías que evidenciaron, la mayoría, como casi 755 casos, eran a cabos divorciados, en ASA eran 350 y 62 habían sido un procedimiento de Harman, o sea que abocaron un solo cabo a la pared y el otro quedó encaviado. Y desconocidos, 300 pacientes, que significa que eran pacientes que habían tenido una colostomía, pero cuando llegan a este centro ya habían sido reconstruidos y demás, entonces no pudieron evaluar bien la ubicación ni la zona de la colostomía. Después, en cuanto al grupo de complicaciones que analizaron del estudio, habían varias complicaciones, entre esas es la mala localización, que ahora vamos a comentar, de las ostomías, el prolapso de las mismas. Complicaciones generales también eran bastante frecuentes, entre ellas las más frecuentes eran la obstrucción intestinal, posterior a eso una infección de la herida, una hernia en la incisión y también dehiscencia de la anastomosis o sepsis o sangrados en última instancia. Y después procedimientos de Harman, estenosis o retracciones de la ostomía. Entre los más frecuentes, que uno es la mala localización para el estudio, era que muchos vieron que los ostomas estaban demasiado cercanos, lo que hacía, según refiere el estudio también, es que dejaba que el pasaje, no dejaba que digamos, que la fístula mucosa quedara aislada de lo que era
el cabo proximal, entonces no podían colocar una bolsa en la ostomía proximal y terminaba pasando también materia fecal por la fístula, generaba, digamos, obstrucción distal por materia fecal presente en la zona distal, digamos, del colon en un paciente que tenía una malformación anorrectal, o también presencias de varias infecciones urinarias asociadas a esto por pasaje hacia distal. Después también otra muy frecuente, la que estaban demasiado distales los ostomas, que eso les generaba que después cuando tenían que reconstruirlo tenían que hacer una incisión muy grande para hacer la reconstrucción o era muy, muy dificultoso. Y además también muchas veces tenían los ostomas invertidos, es decir, que lo dejaban de tal manera que el cirujano lo que piensan generalmente es que el ostoma, digamos, proximal quedaba por abajo y el ostoma distal quedaba por arriba, digamos, o sea, hacia cefálico del paciente. Y después, bueno, otras cosas como puede ser también, como dijimos, un ostoma en sigmoides, pero demasiado alto y demás. Después, en cuanto a los prolapsos, lo que evidenciaron es que el 15% de los prolapsos eran en colostomías en ASA, 16%, casi un mismo porcentaje, en las cirugías que habían sido Hartmann, y 5% nada más en los que habían sido a cabos divorciados. De todas estas complicaciones, vieron que 230 pacientes nada más de estos 616 que evidenciaron con complicaciones, se habían tenido que hacer una reintervención quirúrgica específicamente por la complicación de la colostomía. En conclusiones, también discusión del artículo, habla de que la colostomía en ASA, como dijimos, tiene un mayor riesgo de complicaciones, un poco por lo que hablaba antes, que genera también mayor infecciones urinarias o impactación fecal en lo que es, digamos, la zona distal a la ostomía y por impactación fecal, y después que genera un mega recto también asociado a esta impactación. Y después el Hartmann habla que es muy difícil el estudio contrastado, que ellos hablaban de que muchas veces eran pacientes que recibían con una colostomía, que no conocían la anatomía y era muy importante hacer un estudio contrastado hacia distal para evaluar cómo era la anatomía y les imposibilitaba esto. Y también tenían mayor desarrollo de mucoceles. Como ventaja, sí era bueno que era un ostoma único, que era más rápido y sencillo de realizar en el momento y también más fácil los cuidados. Y en cuanto a la colostomía, según ubicación en colon transverso, habla de que también tiene imposibilidad de hacer un estudio contrastado distal con buena presión, como debería hacerse, porque está muy lejano digamos, a la malformación. La dificultad también de la preparación prequirúrgica para la corrección de la MAR y el desarrollo de un microcolon distal seguido de un colon severo, digamos, como mea recto sigmoide. Entonces, como a fin de cuentas, lo que habla este análisis es que recomienda una colostomía en lo que es el colon descendente, más que nada utilizando lo que es la primera porción móvil del colon, que está, digamos, distal inmediatamente al colon descendente, que generalmente está unido a retroperitoneo izquierdo, y eso le da, digamos, menor probabilidad de prolapso de este cabo proximal. Y después lo que habla es que a cabos divorciados es mucho mejor porque genera uno hace un ostoma proximal, entre ellos refieren que la mejor ubicación es entre espina ilíaca anterior superior y región umbilical, el punto medio, y que la fístula mucosa quede medial e inferior y que sea de menor tamaño también para impedir, digamos, para mejorar la diferenciación, para impedir el prolapso y además porque simplemente se va a usar para ciertos lavados o demás, no necesita ser de gran tamaño. Bien, después tenemos un segundo artículo complementario que habla más que nada de lo que son factores asociados en las ostomías neonatales con complicaciones. Lo que habla es una también revisión retrospectiva, son pacientes que fueron sometidos a una ostomía entre enero de 2009 y diciembre de 2013 en un hospital de Canadá, específicamente solo en ese hospital. Se encontraron que, bueno, eran menores de 44 semanas de edad gestacional corregida al momento de la realización de la ostomía, esos son los pacientes que se incluyeron, porque habla de ostomías neonatales. Se encontraron 66 lactantes, de los cuales el 18% tuvieron complicaciones con la ostomía. Lo que busca en realidad como factores de riesgo, hablaba de características demográficas, entre esas la edad gestacional, el sexo, el peso al nacer y características como síndromes o anomalías clínicas, y datos también perioperatorios como la edad y el peso al momento de la cirugía, la duración de la cirugía, cuál fue la indicación, y si encontraron algún hallazgo operatorio o el tipo de incisión también, y ubicación y número de ostomías o número de fístulas mucosas que quedaba el paciente, y antecedentes quirúrgicos previos o complicaciones de la herida. Entre estos, los resultados fueron, en cuanto a las variables perioperatorias, como pueden ver acá, habían varios, como dijimos, variables a evaluar.
Entre ellos vieron que casi todas las cirugías, como pueden ver acá, el 85% eran cirugías de urgencia o emergencia, no eran cirugías programadas. Y después también, por ejemplo, habla de que las indicaciones de las cirugías fueron también en un 40%, siendo pacientes neonatales, como recordamos, fueron enteritis necrotizantes. Esos son como los datos más relevantes que muestra el estudio, y además en cuanto a las características demográficas, vieron que el 50% de los pacientes tenían digamos, otras anomalías asociadas también. Y después, en cuanto a infección o dehiscencia de la herida, vieron eso, que el 18% eran pacientes que habían hecho infección o dehiscencia, eran 12 de los 66 que nombramos antes, de los cuales 6 fueron una dehiscencia solo aislada, 3 una infección y 3 eran ambas cosas, infección asociada a dehiscencia. Y después, en cuanto a las variables de riesgo con dehiscencia, vieron que los hallazgos de necrosis intestinal durante la laparotomía tenían después un mayor riesgo de dehiscencia, también cuando tenían sepsis perioperatoria y cuando habían tenido alguna transfusión de sangre pre o post, pero en el perioperatorio. Y variables asociadas al riesgo de infección no se encontraron específicamente. Bueno, como bien dice Pili, encontraron un riesgo que no es despreciable en cuanto a dehiscencia e infección en heridas con gatutes descompensados, casi un 20% de su corte, y explicaron un poco la relación que explica entre la necrosis, el hallazgo de necrosis intestinal intraoperatorio y la necesidad de transfusiones de sangre asociada con el proceso de cicatrización, un poco por el proceso inmunológico que esto conlleva, en cuanto a la inflamación, proliferación y maduración, y que los procesos de necrosis intestinal pueden, de cierta manera, digamos, robar agentes claves en este proceso, como son los neutrófilos y macrófagos, impidiendo una cicatrización adecuada. En cuanto a la sepsis perioperatoria, no quedó clara una relación causa-efecto, pero sienten que puede tener una relación también explicado por lo mismo. Y mencionan algo que no se estudió en realidad en el estudio, que fue la contigüidad del ostoma a la herida quirúrgica. Ellos hacen, digamos, la aclaración que esto puede presentar un potencial desafío para los pacientes, para los familiares, después en el manejo postquirúrgico de los pacientes ostomizados. Esto creo que lo hemos vivido todos en la práctica diaria. La cercanía de un ostoma a la herida quirúrgica dificulta un poco la colocación de la bolsa, eso implica mayor gasto mayores gastos y mayor riesgo de infección por la contaminación con materia fecal. Ahora, en cuanto al artículo principal, este artículo publicado en el 2014 en el Journal de Cirugía Pediátrica Europea, que plantea un poco la pregunta entre hacer o no hacer cabos divorciados en colostomías y explicar las complicaciones de colostomías en pacientes con malformaciones anorrectales o enfermedad de Hirschsprung en un centro, digamos, un centro en Holanda, y también la revisión de digamos, la revisión de la literatura. El uso de las colostomías data desde el siglo XVIII. La primera fue descrita por Littré en 1710. Esta fue deliberadamente realizada en un neonato por este cirujano, y a partir de ese momento ha sido un procedimiento vital, crucial en el manejo de las malformaciones rectales y la enfermedad de Hirschsprung. Hay muchos diferentes tipos de ostomías. Las más comúnmente usadas en cuanto a los tipos son las colostomías de nasas o a cabos divorciados, y también hay múltiples localizaciones donde colocarlas, pero como venimos hablando, las más comunes son a nivel del colon transverso o el descendente y sigmoides, que al final el artículo las menciona como sigmoideas, las junta todas en ese grupo. El objetivo de este estudio es identificar el tipo y localización ideal de la colostomía en pacientes con enfermedad colorectal para, digamos, definir esta pregunta de cuál es la mejor colostomía para estos pacientes. Como dije, se dividió en dos el artículo. Primero realizaron un estudio retrospectivo en su centro, que fue el Departamento de Cirugía Pediátrica de un hospital en Rotterdam, en pacientes, digamos, estudiados entre 1990 y julio del 2012. Y una segunda parte, realizaron una revisión sistemática entre bases de datos, PubMed, Embase y Web of Science, en el que incluyeron estudios en los que se incluyeron neonatos con enfermedad colorectal que fueron tratados con una ostomía. Lo que recaudaron, los datos que recaudaron, además de las características demográficas de los pacientes, fue que se especificara qué tipo de ostomía se usó, si ASA o en cabos divorciados, qué localización se usó, si eran ilio-ocecales, si eran en el colon transverso o eran sigmoideas, y qué complicaciones presentaron cada una dependiendo del tipo y dependiendo de la localización, ya sea prolapso, dehiscencia, la necesidad de reintervención y demás.
también como outcome secundario la mortalidad relacionada a estas. Los resultados de la primera parte del estudio lograron para recaudar 346 niños con enfermedad colorectal en todos estos años, que al final solo el 52% cumplieron los criterios, que fue un total de 180. Era de esperarse que el mayor número de colostomías fueron realizadas en pacientes con malformaciones anorrectales altas, fue un 76% de la totalidad de los pacientes, y también cabe recalcar que un 58% de los pacientes tenía presencia de comorbilidades asociadas, ya sean neurológicas, cardiovasculares o urológicas. En cuanto a la mortalidad, un total de 19 pacientes fallecieron en el estudio. Ninguno de estos tuvo una relación directa con la colostomía. Todos tuvieron relación con las comorbilidades mayores previas del paciente que mencioné. Y un poco esta tabla explica los tipos de complicaciones dependiendo del tipo o la localización de la colostomía. En cuanto al tipo de la colostomía, tenemos que la mayoría de las colostomías realizadas fueron en ASA, un número total de 133 pacientes, con una tasa de complicaciones total del 22% entre todas las colostomías. La mayoría de las colostomías, de las complicaciones se vieron en ostomías en ASA con un 23%, y un 16% en las colostomías a cabo divorciados, con una P que no fue significativa en este estudio. La complicación más común fue el prolapso, un total de 22 pacientes, todas en pacientes que se habían realizado ostomías en ASA, y en un paciente en el que no fue capaz de determinar la localización, digamos, de la colostomía, pero la mayoría fueron, digamos, en colostomías en ASA. En cuanto a la localización, la mayoría de las colostomías realizadas fueron en el colon transverso, un total de 121 pacientes. En cuanto al total de complicaciones, los números fueron bastante parecidos en este caso. Un 23% de las complicaciones se vieron en este tipo de colostomías y un 20% se vieron en las colostomías de cabo divorciadas, con una P que tampoco fue significativa. Y la complicación más común volvió a ser el prolapso, un total de 22 pacientes, todos en los que se habían localizado en el colon transverso, con una P que en este caso sí fue significativa. También hace aseveración a complicaciones relacionadas al cierre. Todas también se vieron en pacientes que fueron realizadas colostomías en ASA, mayormente en el colon transverso, luego 2 en el sigmoideo y un solo paciente con una complicación del cierre en el ilion, que fue una infección asociada a la herida. Ahora bien, en cuanto a la revisión sistemática, digamos, después de la pesquisa de estudios, al final se incluyeron 8 estudios que cumplían los criterios de inclusión y exclusión, que nos daba, digamos, una coste total de 2.954 pacientes digamos, a analizar. También empiezan mencionando la mortalidad. Entre todos los estudios se encontró una tasa de mortalidad entre el 0.1 y el 3%, que también mayormente eran asociadas a las comorbilidades de los pacientes, pero también había unas que estaban relacionadas más que todo posteriores al cierre de la colostomía. En este caso fue digamos, la presencia de sepsis secundaria a una infección de la herida y otra por una dehiscencia de la herida. Los tipos de colostomías de los pacientes, vemos que tuvimos un número, digamos, bastante parecido en cuanto al total de los pacientes: 1.280 colostomías en ASA y 1.298 colostomías en cabo divorciados, con una total de complicaciones que siempre fue mayor en las colostomías en ASA, un 63% versus un 45%. Esto es el promedio, el porcentaje promedio entre todos los estudios analizados. El prolapso volvió a ser la complicación más común, con un promedio de 18% en toda la población versus un 6% en las colostomías a cabo divorciados. Como bien, a diferencia del estudio anterior, aquí se encontrará una diferencia significativa en cuanto a esta discrepancia entre las dos, con una mayor prevalencia del prolapso, como ya dije, también estadísticamente significativa. En cuanto a la localización de las colostomías, tenemos que
complicaciones se vieron en colostomías en colon transverso con una P significativa, eso fue un total de 62, un promedio del 62% entre todos los estudios, con una mayor tasa de prolapsos con un 23% versus un 8%. Entonces, ahora como para resumir un poco todo lo encontrado en cuanto a la mortalidad, si bien es baja, no debe ser despreciable, debe ser a considerar. Un 3% fue en el estudio en que más se encontró, digamos, esa fue mayor. Y lo que sí es independiente del tipo o localización, digamos, no pudieron decir puntualmente que se tratara más según el tipo de ostomía realizada. En cuanto a las complicaciones, el rango era muy amplio en los diferentes estudios, dado un poco la inconsistencia en cuanto a la definición de complicaciones. Hay estudios que presentaban muchas complicaciones, digamos, una tasa de complicaciones muy alta. En estos casos era porque se había incluido como complicación el eritema periostoma. Como sabemos, es bastante común, hay unos estudios que no lo incluyeron, entonces la tasa de complicación fue un poco más baja. Por eso el rango tan amplio entre los diferentes estudios. En cuanto a la revisión, la mayor tasa de complicaciones fue definitivamente en colostomías en ASA, con una mayor prevalencia de prolapso, que fue un poco discordante con el estudio retrospectivo, porque en el estudio retrospectivo, en el centro en el que ellos lo realizaron, había un número mucho menor de colostomías a cabo divorciados. Si recordamos, la mayoría habían sido en ASA y en colon transverso. Eso, por ahí por eso no fue significativa la diferencia. En cuanto a las infecciones urinarias, tenemos que, digamos, todos tenemos la premisa esta de que las colostomías de NASA para pacientes, por ejemplo, con malformación anorrectal y fístulas rectovesicales o, digamos, con la vía urinaria, las colostomías de NASA aumentan un poco el riesgo por contaminación del cabo distal y demás. Solo 2 estudios las reportaron con resultados diferentes. Paduadan y colaboradores no encontraron una diferencia significativa entre usar una ostomía NASA y una en cabos divorciados en cuanto a la presencia de infecciones urinarias, pero Peña, que lo mencionó Pili en el estudio, se encontró una diferencia con un 64% digamos, de esta complicación en pacientes con colostomías de NASA versus un 36% en colostomías a cabos divorciados en las que los cabos habían quedado muy juntos. O sea, nunca estudió la prevalencia en colostomías a cabos divorciados en que los cabos habían quedado con digamos, una distancia adecuada. En cambio, en el estudio retrospectivo, en cuanto a las infecciones urinarias, se encontró en 5 pacientes, pero todos tenían una comorbilidad urológica que las explicaba. En cuanto a la localización, definitivamente se encontraron más complicaciones en ostomías en colon transverso, estas asociadas, como bien lo dijo Pili, a la movilidad de dicho segmento y el mayor riesgo que esto conlleva. Así que ellos recomiendan las colostomías sigmoideas, pero siempre estar atentos a la altura, esto por ejemplo en enfermedades Hirschsprung, después para realizar el descenso que sea la longitud adecuada. También hacen una aseveración en cuanto al tiempo de realización y de cierre. En cuanto al tiempo de realización, siempre dicen que tiene que ser lo antes posible para evitar la sobredistensión del colon, que puede causar que después el procedimiento sea técnicamente más dificultoso, capaz no permitiendo que se haga una colostomía sigmoidea, sino tener que recurrir a una del colon transverso por la dilatación del segmento comprometido. Y en cuanto al cierre, también, digamos, dicen que tiene que ser antes o lo antes posible de los 6 meses, ya después de la corrección, por supuesto, de la malformación, para disminuir un poco la incidencia de las complicaciones, ya sea el eritema periostoma o incluso el prolapso. A manera de conclusión, concluyen que el sitio de preferencia es el colon sigmoides, la colostomía transversa la dejan, digamos, un poco aparte, solo en cuanto no se pueda realizar una colostomía sigmoidea. Hay que tener en cuenta que esto tiene un mayor riesgo definitivamente de prolapso y se debe ajustar la técnica quirúrgica acorde a este riesgo, digamos, prevenible. Se recomienda que la colostomía sea a cabos divorciados. Sin embargo, su impacto sobre las infecciones del tracto urinario no está, digamos, científicamente demostrado. Bueno, no lo pudieron encontrar en la revisión sistemática. Bueno, muchas gracias. Ahora dejamos al doctor Liberto para comentarios finales. Bueno, buenos días a todos.
Quiero empezar, como siempre, agradeciendo a nuestros médicos en formación. Gracias, Pilar, gracias, Nicolás, y gracias también, Carolina, por la tutorización. La verdad que estuvo todo muy bueno. Yo antes que nada quería aclarar con respecto a la selección del artículo, que si bien no es un artículo Nobel, y ahora vamos a ver por qué, también hay mucho publicado sobre esto, fue uno de los pocos artículos que hemos encontrado que cumplía los criterios de revisión sistemática completos, y los explicaba y todo, motivo por el cual, por eso a pesar de tener 9 años el artículo, lo hemos utilizado como artículo principal. Y la verdad que no quiero perder tiempo y quiero darles la bienvenida y también agradecer que estén con nosotros a los doctores Fernando Heinen. Todos lo conocen y si no les cuento que fue médico de planta, ni más ni menos que en el Hospital Garrahan, en el Hospital Italiano de Buenos Aires, y fue durante muchos años jefe de servicio del hospital, jefe de servicio de cirugía pediátrica del Hospital Alemán. Así que Fernando, buenos días y gracias. Al doctor Claudio De Carli, también actual jefe de servicio del Hospital de Niños del Neuquén, y también, a pesar de ser un habitual concurrente, le pedí que hiciera su aporte estructurado al doctor Juan Puigdegual, al cual me niego a presentar. Así que vamos a empezar y agradecer de nuevo con Fernando. Buenos días, Fernando. Hola, buen día, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, fue muy lindo el trabajo, muy bien presentado, los chicos estuvieron muy agudos en sus apreciaciones. Yo aproveché cuando recibí la invitación para enviar este trabajo que hicimos hace muchos años en el Hospital Garrahan, donde analizamos 184 pacientes que tenían colostomías y nos llamó la atención, muchos de los pacientes obviamente eran derivados, ¿verdad? El 54% tenían un error en la colostomía. O sea, había errores en el 54% de ellos. Ahí incluimos no solamente las colostomías que no eran defuncionalizantes, o sea, las colostomías, que repito, que eran la mayoría de chiquitos con ano imperforado, las colostomías que habían permitido infecciones urinarias, que habían permitido el pasaje distal de materia fecal. También incluimos las colostomías que eran innecesarias, aquellos pacientes que tenían una colostomía, pero en realidad tenían una malformación baja, o sea, una fístula cutánea, una fístula perineal, o sea que había habido un error en el diagnóstico táctico y había habido un error seguramente en la semiología perineal. Incluimos también las colostomías que eran tardías, o sea, los chicos que habían venido al hospital con una malformación anorrectal y que tuvieron que ser colostomizados por una malformación que si se hubiera diagnosticado en tiempo y forma no hubiera sido necesaria una colostomía. Concretamente me acuerdo muy bien de un chiquito de Bolivia que venía con 12 años de evolución de una malformación baja, o sea, tenía una fístula perineal, pero en el lapso de 12 años había desarrollado un megarecto inmenso, venía con inmensa impactación fecal. Entonces hubo que hacer una colostomía que llamamos forzada, porque ese paciente no hubiera requerido en origen su colostomía. Después otras de las colostomías que eran erróneas eran muy comunes, y eso sí viene bien que lo destaquemos, aquellos pacientes que tenían la colostomía errónea en el hipocondrio derecho. Voy a explicar un poquito esto. Aquellos pacientes que venían con una colostomía transversa, supuestamente transversa, en el hipocondrio derecho, pero que por la boca izquierda, o sea, por el lado izquierdo salía la materia fecal. En realidad, entonces, eso era el sigmoides abocado en el hipocondrio derecho, con lo cual el sigmoide está traccionado hacia arriba y la fístula se lamina contra la pared posterior del recto y de la vejiga, y entonces eso expone por esa tracción hacia arriba del sigmoides y de la fístula y del recto, expone a complicaciones que de hecho las tuvieron algunos pacientes. Me acuerdo muy bien de uno en la cual esa colostomía errónea en el hipocondrio derecho con tracción del sigmoides había motivado que se confundiera la fístula. El cirujano creyó estar tratando la fístula, en realidad estaba tratando la uretra y circunvaló la uretra y la seccionó creyendo que estaba seccionando la fístula recturetral.
O sea, esa colostomía errónea del hipocondrio derecho también fue bastante, no muy común, pero muy deleteria y muy complicante. Otras colostomías tenían complicaciones, como ustedes dijeron recién, de prolapsos y otras de estenosis. El prolapso, evidentemente, es la complicación más frecuente. A veces es difícil evitarlo. Uno puede hacer todo lo necesario y, sin embargo, se prolapsa igual. En general, como dijo recién en el artículo, como la mayoría de las colostomías las hacemos en el sigmoides, tener la precaución, y esto es un mensaje importante, la precaución de hacer siempre la ostomía en el sector fijo del sigmoides. O sea, cuando el cirujano aborda la fosa ilíaca izquierda para hacer la ostomía, ubica bien el sigmoides, está bien seguro que es el sigmoides y trata de sacar lo más posible hasta que no venga más afuera. Y ahí se lanza fija el sigmoides, que ya casi es colon descendente, y ahí colocar la boca proximal de la ostomía. Y el distal hacerlo, como dijimos, bien pequeñito en la zona fuera de lo que sería el aro de la bolsa, para decir que pueda uno colocar la bolsa sin apretar el ostoma y sin que el ostoma esté incluido dentro del aro de la bolsa. Ese fue el trabajo que hicimos junto con la doctora Bailes y la doctora Solana. Y bueno, 54%, repito la cifra, de los pacientes tenían algún error, lo cual remarca lo necesario de volver a tomar el tema como hicimos ahora. Y conclusión, la mayoría de las malformaciones anorrectales las resolvemos con colostomías sigmoides. Es muy raro que sea indicado hacer una colostomía transversa. Y la mayoría de las malformaciones anorrectales, diría que todas excepto una que requieran una colostomía, los cabos deben ser divorciados, lo que dice en el trabajo que ustedes mencionaron recién, de split, ¿no? Separar los cabos. Solamente quedaría un poco porcentaje de pacientes que tienen una fístula vestibular. Esos pacientes podría ser que se haga una colostomía nasa en la fosa ilíaca izquierda, porque esa malformación permite el acceso distal, si uno tiene impactación fecal, no tiene comunicación con la vía urinaria, con lo cual la necesidad imperiosa de defuncionalizar no es tal, pero solamente entonces la colostomía nasa, dentro de las malformaciones anorrectales, circunscribiríamos solamente a las fístulas vestibulares, porque es más fácil cerrar y desmontar una colostomía nasa que una colostomía con cabos divorciados. Hasta ahí más o menos. Fernando, me voy a aprovechar un poquito de tu experiencia. Si vos tuvieras, viste que está de moda y lo hacen bastante ahora en la sociedad, el tema de los famosos tips. Pues tenemos muchos médicos en formación y de nuevo, te aprovecho. Dentro de los tips de fijación de la ostomía, del split, de ostomas separados, ¿vos hacés alguna diferencia entre la fijación del proximal y distal? ¿Cómo fijás el ostoma proximal? ¿Te puedo compartir la pantalla, te parece? ¿O no? O sea, Sí, cómo no. Les pido a los médicos en formación si le dan esa posibilidad y lo ponen como coanfitrión, así puede compartir Fernando. Porque es muy importante, me parece, para evitar el prolapso, cómo se fija y fundamentalmente cómo uno monta la ostomía, pensando que después la tiene que desmontar. Bien. Ahí lo dejo para compartir. ¿Querés compartir ahí, Fernando? ¿Ahí estoy compartiendo? Sí. Bueno, miren. Pin. Cuando uno tiene un chico con ano imperforado, lo primero que tiene que hacer es hacer una buena semiología perineal. En este caso, ustedes ven que tiene un periné absolutamente plano, sin pliegue interglúteo, no está pigmentado, no hay un rafe medio muy pronunciado. Este paciente no tiene evidencias de tener una malformación baja, más bien diría que tiene una malformación probablemente con fístula rectourinaria. En estos casos, siempre uno debe sospechar entonces, cuando el periné es plano, que hay una fístula rectourinaria. Si la zona contráctil está en la línea biisquiática, uno podría pensar, ¿sería esta, por ejemplo? Que probablemente sea la fístula de la uretra vulvar. A mayor proximidad de la zona contráctil hacia la zona del escroto, uno va diciendo que la fístula probablemente sea más alta. Cuando la zona contráctil está pegada al escroto, es probable que el paciente tenga una fístula en el cuello de la vejiga, una fístula uretrovesical.
Después lo comprobamos con la radiografía, después de las 18 horas vemos la parte aérea que ya se aereó el colon y podemos entonces certificar que el paciente tiene evidentemente una burbuja aérea elevada. No hacemos más el capovolta, sino que los pacientes los ponemos en decúbito ventral con un realce en la pelvis y el foco en el trocánter. La importancia entonces de la colostomía justamente se ve en esta radiografía cuando podemos estudiar la malformación, que es imperioso hacerlo antes de todas las cirugías, y vemos que este paciente tiene el recto y una fístula en la uretra vulvar. Entonces, si tuviera una mala colostomía, la materia fecal pasa por la uretra y llega a la vejiga y produce una infección urinaria, peor aún si tiene reflujo. Bueno, entonces la importancia, decía, de evitar esto, ¿se ve ahí, Daniel? Ahora sí, ahora cambia bien. Evitar para que no se contamine la colostomía divorciada. Lo que me preguntaba recién era qué tip podíamos hacer para el montaje de la colostomía. Y lo que yo les aconsejaría es hacer siempre las colostomías cuando son divorciadas o también cuando son en ASA, en ambas ocasiones, aunque la mayoría de las veces las hacemos divorciadas, que los puntos de fijación de los 3 planos de la pared, del peritoneo, de los músculos y la poneurosis y de la piel, sean en un solo punto del intestino. Vale decir que uno no tenga 3 niveles de puntos, sino que un solo nivel de puntos. Con lo cual el desmontaje, en el momento de hacerlo, y uno encuentra un solo punto de sutura, ya sabe que está en el plano que va a poder circunvalar la boca de la ostomía y poder entonces desmontar la ostomía más fácil. No hacer un escalón de puntos, sino en un solo nivel. Perfecto. Bien, esto ya lo pasamos recién. Es el lavado de la colostomía. Yo quería mencionarles nada más para terminar y no ser demasiado pesado. Fíjense, por ejemplo, en este paciente la ostomía está muy próxima. Inclusive acá este paciente tenía invertidas, como decían en el trabajo recién. Acá no hay posibilidad de poner un aro de la colostomía, como en este paciente que sí está bien hecho, donde la fístula mucosa es bien distal y está por fuera del aro de la ostomía. ¿Se ve, Daniel, ahí? Sí, se ve perfecto. Ok. Se ve muy bien. Entonces quería... cuando uno tiene una buena semiología del periné, fíjense, esta es una nena con una fístula vestibular, esta es la uretra, esta es la vagina, esta es la fístula vestibular por encima de la horquilla vulvar y este es el sitio del ano teórico. Con esta impresión semiológica es suficiente para indicar una ostomía. En mi concepto, si uno tuviera enorme experiencia, podría hacer una cirugía reconstructiva de una fístula vestibular en el periodo neonatal sin colostomía. Pero en la mayoría de los casos, si uno no tiene demasiada experiencia, es preferible hacer una ostomía. Y en este caso, vuelvo a repetir, podría estar autorizado uno a hacer una colostomía NASA, porque esta malformación tiene posibilidades de ser accedida por abajo para descomprimir el recto. Es muy importante una ostomía porque hay una pared común entre el recto y la vagina que uno debe separar para producir la corrección de la malformación, llevarla a su sitio del ano teórico envuelta, circunvalada por los esfínteres contráctiles. Otro caso importante es en los pacientes que tienen extrofias de cloaca. Ahí la colostomía tiene trascendental importancia para el futuro del paciente. La extrofia de cloaca, ustedes saben, tiene 2 semivejigas, tiene expuesto el colon proximal, el apéndice y el colon distal. Eso es importante hacer un ahorro, preservar lo más posible de intestino, o sea, preservar el colon, para que después el paciente eventualmente tenga la posibilidad de un descenso y no esté toda su vida con una ostomía. Hay casos en los cuales no se puede lograr eso. Termino con esto que decíamos recién, una colostomía errónea en el hipocondrio derecho. El cirujano que hizo la laparotomía creyó estar abocando el colon transverso, cuando en realidad abocaba el colon sigmoides. Entonces el paciente va a tener una ostomía en el hipocondrio derecho con 2 bocas, en este caso en asa, pero sale la materia fecal por el lado izquierdo, porque es el sigma. Entonces cuando uno ve a un paciente que tiene la colostomía cuya materia fecal proviene del lado izquierdo, pensar que puede ser este caso en el cual está el colon sigmoides traccionado hacia proximal, hacia arriba, laminando la zona de la fístula y complicando la futura reconstrucción. El colon está tirado hacia arriba, tracciona, y acá en el lado de la fístula recturetral está traccionada
y adosada contra la pared posterior de la vejiga, con lo cual puede haber un riesgo de confundir la fístula con la uretra y seccionar, como refería antes. Bueno, hasta ahí más o menos, Daniel, quería comentarle estos detalles. Excelente, Fernando. La verdad, muchísimas gracias. Eh, y quédate que Sí, me seguramente van a quedo. surgir más cosas. Bueno, Claudio, ¿estás por ahí? Sí, ¿cómo están? Buen Bueno, día. buen día. Primero pedí disculpas por la voz porque estoy un poco enfermo, pero lo mismo me quería conectar. Me parece un tema súper interesante. Y bueno, y gracias por la invitación a discutir con ustedes, que aparte de que siempre es muy provechoso, son amigos también de mi casa. Así que agradecido por eso. Bien. Bueno, Yo voy a compartir. quería sumarte también porque has con tu equipo publicado sobre el tema, sobre las complicaciones y sobre algo que está desde hace unos cuantos años ya dando vuelta, que es la selección por abordaje mínimamente invasivo para la realización de las ostomías en esta patología que también hoy tratamos. Así que, si querés, tu enfoque de las complicaciones y sobre todo contarnos un poco qué experiencia tienen y qué están haciendo. Bueno, genial. Bueno, nosotros, digamos, somos un servicio que sí aboga por las colostomías laparoscópicas en los pacientes que se puede hacer totalmente. No tengo ni tenemos la experiencia que tiene seguramente el doctor Heine, que coincido con todos los tips que explicó muy detalladamente, como siempre, así que de acuerdo un poco con todos esos tips y tampoco la experiencia, por supuesto, de Bebu. Pero bueno, les comparto un poquito la pantalla para hablar arriba un poquito de las diapositivas, que no son muchas, pero ahí va. Se ve la pantalla, ¿no? Sí, se ve muy bien. Perfecto. Bueno, justamente por todos estos papers publicados, yo creo que las colostomías siguen teniendo ese índice de complicación en los servicios. No solo porque es un tema, digamos, que no todo el mundo conoce en detalle, sino que es una cirugía, la colostomía, que se hace por guardia y a veces todos los pacientes, digamos, todos los médicos que uno tiene, digamos, de planta en un servicio tienen la experiencia como para poder decidir en dónde y en qué, digamos, en qué segmento, digamos, intestinal y en qué lugar realizar una colostomía. Por eso decía que estaba de acuerdo con Tuti en hacer una buena, digamos, examinación perineal para poder decidir en algunas cuestiones con respecto a las colostomías. Nosotros en aquel momento, que fue el 2007, yo estaba haciendo mi fellow en el Children's Hospital en Ontario. Bueno, justamente dijimos esto, ¿no? ¿Por qué si hay tantas complicaciones en lo que es la mala elección del cabo o la mala localización del cabo que uno va a ostomizar o la inverted colostomy? O el sangrado mismo, que a veces también está publicado, algunas de estas complicaciones que pueden ser evitables, viendo un poco mejor en dónde seleccionar ese ASA. Nos hicimos la primera colostomía laparoscópica, en realidad fue el primer artículo publicado con respecto a las técnicas mínimamente invasivas y fue presentado en el IPEG acá en Buenos Aires, justamente, así que fue muy grato poder venirme allá a presentarlo. Y lo hicimos tanto en Hirschsprung como en malformados anorrectales. Y describimos un poco un technical report de cómo realizarlo, ¿no? Entonces, en Hirschsprung empezamos colocando la cámara por el ombligo. Hoy lo hacemos con una cámara instrumental de 3 milímetros y con una cámara de visión angular ancha de 4 milímetros para mejorar, digamos, los aspectos técnicos y luego poníamos 3 trocas para poder triangular. Eso lo hacíamos en Hirschsprung y por ahí hoy por suerte tenemos patólogos entrenados en la parte, digamos, de biopsias, pero bueno, no es un detalle menor poder biopsiar, digamos, la capa muscular para aquellos servicios que no tengan, digamos, patólogos entrenados en Hirschsprung, que siempre es un gran problema, que es otro tema totalmente diferente, no vamos a entrar en detalles, pero me parece que es súper importante en algunos servicios poder tener, digamos, un diagnóstico previo, digamos, de la misma patológica. Pero yendo a nuestro tema, que es un poquito más MAR y la colostomía, y hoy seguimos haciendo lo mismo, por lo menos yo, es solamente un solo port para poder asistir, elegir y asistir el ASA. No mucho más que eso. Aunque después Levitt, acá en el artículo que está publicado más abajo, de Carlos Giné de Barcelona, él perfectamente en esta foto
se ve un poquito, digamos, más los detalles, donde separan todo lo que explicaba Tuti, ¿no? De separar bien los cabos, si bien en esta parte está bastante separado a mi gusto, y a veces también hay que tener en cuenta en dónde colocar el ostoma. No solamente, digamos, por las complicaciones que se mencionaron, sino también en aquellos pacientes que son neurológicos o son cloacas y que pueden después molestar en alguna derivación urinaria. Nosotros en el servicio nuestro empezamos a hacer los cirujanos pediatras y los urólogos pediatras, empezamos a hacer las malformaciones anorrectales, sobre todo en servicios de mediano volumen como el nuestro, para poder disminuir todo este tipo de complicaciones, ¿no? O inclusive pacientes neurológicos que uno va a operar un reflujo, y bueno, por ahí tienen algunos el concepto de poder hacer la ostomía ya en el transverso, muy arriba, y después complica para poner una gastrostomía, o para poner, digamos, o para hacer una cirugía de Nissen en aquellos pacientes neurológicos que requieren colostomías, Nissen tempranas. Terminando, digamos, con el primer trabajo, nosotros ahora en el servicio acá, digamos, habiendo publicado ese artículo, yo las sigo haciendo a las colostomías laparoscópicas, y la verdad que hemos disminuido este problema de colocar mal el cabo, y poder elegir el asa fija. A veces lo que decía Tuti me parece que es cierto, uno cuando hace abierta tira el asa y hasta que llega a esa parte fija, como nos enseñaron en nuestras residencias, pero a veces no es tan fácil irse ahí en un neonato, o tiene que hacer una incisión mucho más grande. Entonces, también lo que ha permitido la colostomía laparoscópica es poder seleccionar los cabos, y es poder hacer la asistencia de ese asa sin grandes incisiones y con dos agujeritos muy chiquititos. Parece que es uno de los detalles técnicos más importantes que tiene, más allá de que uno puede seleccionar el asa cuando cree que hay una mar alta. Y otra cosa que después publicó Levitt fue de que también uno puede hacer un diagnóstico intraoperatorio en aquellos pacientes femeninos y con alguna malformación del tracto genital, uteroidelfo, y ya empezar a sospechar las otras cuestiones como para tenerlas en cuenta cuando uno tiene que cerrar, digamos, tiene que hacer el pull-through o lo que fuere. Y en 2018 también publicamos, que es el artículo del medio, en la CACIP, que fue, digamos, una cuestión que uno de los médicos de planta tenía que hacer la titularidad, con lo cual dijimos, bueno, veamos qué complicaciones tenemos en el servicio. Son no muchos, son 34 pacientes, pero solamente tenemos 4 complicaciones, 2 que llamamos complicaciones directas, digamos, al ostoma, que una fue una dehiscencia, una estrechez, y otra fue un prolapso. Nosotros también hacemos colostomía sigmoidea en su mayoría. Esta foto no es la más afortunada, digamos, tiene los cabos muy, muy cerquitas, pero bueno, tenemos esa foto para poder publicar en ese momento. Y luego tuvimos una estenosis, tuvimos cirugías de Harman, digamos, en 2 pacientes, que Peña las publica como complicaciones, por lo que mencionaban recién muy bien los residentes, que uno de los problemas más grandes que tenemos a veces es cuando elegimos una asa muy baja, tenemos después un cabo muy corto, y para hacer el pull-through nos complica. Y bueno, con todo lo que eso conlleva después para el paciente, ¿no? Esto voy a sacar un poquito, bueno, acá un poquito también lo que mostraba el doctor G. Nosotros también este tipo de pacientes que ya tienen meconio en orina, digamos, y este tipo de perinecia hay que sospechar mar alta, y le muestro esta complicación, digamos, en honor a al ateneo que estamos haciendo. Me parece que hay que mostrar las complicaciones para poder mejorar. Este es un paciente que tuvo también con una mar alta, como el que vino recién, es el mismo paciente. Y esto es una cistoidiografía, pues el paciente al mes de vida desarrolló una infección urinaria por Klebsiella. Es de ahí que nosotros los urólogos a veces nos encontramos con este tipo de pacientes a los 2, 3 o 4 o 5 meses, y por eso en nuestro servicio decimos hacernos nosotros para poder trabajar en forma integral, digamos, con el paciente, tanto la parte urológica como la parte anorrectal. Y como pueden ver en la imagen, se pinta la vejiga, lo vuelvo a correr, y se pinta también, digamos, el cabo distal, que ya en ese momento cuando me lo mostraban sospechamos que era un cabo muy corto y que estaba muy permeable, y hacía que eso, digamos, pinte toda la colostomía distal. Nosotros como tip también lo fijamos, como decía el doctor Heine, porque lo escuchamos de él, con respecto a los cabos y a los tips.
y la asa distal también la modelo y hago que sea un cabo mucho más chiquitito. Pero no hemos tenido tantos problemas con los prolapsos. Creo que sí es cierto lo que mencionaba en los papers anteriores, que los prolapsos son muy relacionados a las colotomías en asa, pero no sé si esa es la causa, o la causa es el colon transverso, digamos, que es un colon no fijo, y eso hace que se prolapse más. Este paciente también tenía un reflujo, pero bueno, no es lo que muestro en la imagen. Y esto es una imagen laparoscópica. Volvimos para atrás, dijimos a ver qué pasó con este paciente y fuimos a buscar el video que se había grabado en el momento de hacer la colostomía en el mismo paciente. Esto fue un médico de planta del servicio. Pero fíjense, acá está el cabo, ¿no? El cabo bien ancho distal. Esto es vejiga. Entonces, nada, que uno cuando hace un procedimiento tiene que saber para qué lo hace, y en este caso, donde agarra la pinza, es donde va a elegir no solamente el lugar, sino el segmento intestino a ostomizar, y ustedes pueden ver acá por detrás todo el colon. Yo lo voy a cortar el video, pero se ve todo el colon que se iba hacia arriba, que todavía era parte del colon sigmoides. Entonces ha hecho una mala elección de ese segmento. Nosotros después lo discutimos en moro y mortalidad, y así podemos ir mejorando en el servicio a ver qué se hace. Porque es cierto que las complicaciones, yo creo que hay muy pocos papers publicados últimamente, pero no sé si no me quedan tantas dudas de que sigue habiendo el mismo índice de complicaciones en la realización de colostomías. Esto sí, lo que tiene como ventaja grande es que uno puede elegir el asa y la puede colocar de una manera correcta, evitando, digamos, la inversión de ostomas, etcétera, etcétera. También en ese mismo momento no quiero, digamos, extenderme mucho más. Hacemos nosotros en el quirófano, en general, no lo hacemos más en rayos, digamos, por la gente de imágenes, sino que hacemos nosotros los colostogramas, y en aquellos pacientes, digamos, también que tienen algunas cuestiones urológicas, hacemos citoscopía. Después pintamos la vejiga y tenemos mucho más datos de los pacientes. Por ejemplo, este mismo paciente con mar alta, fíjese la anatomía uretral que tiene, digamos. Uno puede descubrir muchas cosas haciendo los contrastados, para después un poco inferir a qué se deben las infecciones urinarias, digamos, las disfunciones urinarias que tienen estos pacientes para orinar. No sé si estoy tan seguro que a veces desconectando solamente el colon podemos echar la culpa de que eso cause una infección urinaria. Es un tema mucho más amplio, me parece, a discutir, pero no voy a entrar en detalles. Y bueno, eso es lo que quería mostrar un poquitito. Hay muchas más cosas, pero no me quería extender para dar lugar a la otra gente, y encantado de poder contestar algunas preguntas si tienen duda de lo que Bueno, me muchas dijeron. gracias, Claudio. De hecho, en tu speech has dado respuesta a una de las personas que preguntó en el chat. Una de las doctoras, la doctora Grossi, preguntaba si en las malformaciones anorrectales altas, sin fístula, modelaban el ostoma distal. Vos decís que sí lo haces, particularmente yo no, pero también le voy a pedir al doctor Puideval, que es a quien le pedí que nos diera su opinión como todos los viernes. Primero, que responda a esta pregunta, y segundo, que nos dé su opinión sobre las complicaciones, que es lo que le pedí originalmente. Beu. El trabajo, voy a empezar por el final. El trabajo me pareció horrible. Bien, Porque realmente volvemos a lo mismo. Discutimos técnica quirúrgica sin discutir sin ver el paciente. Mezcla Hispro, colostomía Hispro con colostomía rectal. Y son totalmente distintas la indicación. O sea que lo único que rescato del trabajo y lo que me interesa de esto es que permite marcar ciertos detalles. En la época que se hacía colostomía transversa en el Hispro, de rutina, porque no había congelación, porque todo es así, la lucha constante era el prolapso del cabo distal. Y ahí aprendí, hace 50 años, que cuando prolapso el cabo distal en una colostomía, sea en asa más frecuente, o sea en cabos divorciados, cuando prolapsa el cabo distal indica que hay una obstrucción distal a la misma. O sea que eso tengan en cuenta. O sea, cuando el trabajo habla de que más colostomía en esto y el prolapso, porque por supuesto que la zona tiene que ser móvil para prolapsarse. Pero es frecuente el prolapso del cabo distal. Es un signo de que está ocluido. Lo ves también cuando haces ileostomías o colostomías en una NEC.
sospecha antes de cerrar una NEC que si el cabo distal de trabajo de prolapso, el punto es ese. O sea, el trabajo me pareció interesante que permite esto. También permite enseñarnos que cuando uno quiere puntualizar una técnica, tiene que saber para qué la quiero operar, para qué voy a usar la técnica. Y después podemos discutir qué cosas puedo hacer para mejorarla o no mejorarla. Segundo, yo tengo una técnica una cosa que siempre recomiendo a todo el mundo que trabaja conmigo, es adopten una técnica, adquieran su experiencia y no vayan picando y cambiando cada 10 minutos, pues nunca va a ser una experiencia adecuada. Entonces, creo que, por ejemplo, yo, colostomía, en malformación rectal, hago una incisión y que me ayudó lo visto, no más de 2 centímetros rectal para umbilical izquierda. Por supuesto, busco el cabo más proximal a esto. Y por esa sola incisión, hago la ostomía del cabo proximal lateral más lejos, y eso lo cubro solamente con la ostomía del cabo distal, que es toda la herida, y que queda después como una fístula. Y lo he hecho un montón de veces, así más de 25 o 30 años me llevo haciendo así. Y les puedo mostrar cómo quedan separados, pero no importa, eso es anecdótico. Lo que a mí me importa es saber que un malformador rectal frecuentemente puede tener prolapso porque está obstruido generalmente. Porque generalmente está obstruido. No tiene prolapso muchas veces, una fístula rectovestibular, como dijo muy bien Tutti Heinen, o no tiene prolapso cuando la fístula es recto-uretral y no muy grande, o permite un cierto vaciamiento y también divorciar los cabos. Si no, puede tener prolapso. Y una cosa frecuente que ocurría hace mucho tiempo, cuando se hacían costomías transversas en el malformador rectal, en pacientes que además tenían neuropatías, y con cierta insuficiencia renal, acidosis hiperclorémica que obligaba por la absorción del colon, del reguero colónico, con orina. En conclusión es eso. Harman, yo hago muchas veces la NEC, pero lo hago en caso de urgencia, no en el malformador rectal. El malformador rectal es una cirugía electiva, no es urgente y te permite hacer la cosa como corresponde. No tengo más. Gracias, Bebu. Gracias, Bebu. Y ahí por fin te vi, porque no estabas con nombre, Pachi. Dale, destrabá que te quiero escuchar. Sacá el micrófono, Pachi, que está cerrado. Buen Ahí día a está. todos. Buen día. Lindo ejercicio la de los residentes que presentaron. El trabajo, yo tengo una opinión parecida a la de Bebu, pero en relación al tema me gustaría hacer un solo comentario dirigido a por qué se presentan las complicaciones tan frecuentemente, desde un 15 a un 50% en diferentes trabajos. Y creo que hay dos puntos que son fundamentales, pese a que los cirujanos seguimos desarrollando e investigando en temas que pueden ser técnicos, ¿no? Yo creo que la mayoría de las complicaciones no pasan por temas técnicos, sino que pasan por otros dos factores. Uno es que, si ustedes se fijan en todos los pacientes, el que hace la colostomía sabe hacer muy bien colostomía, pero desconoce la patología de Hirschsprung o malformación anorrectal. Entonces no está pensando en el futuro del paciente y lo que está buscando en ese momento es descomprimir habitualmente un niño distendido, ocluido, y sabe hacer muy bien una colostomía, pero no se trata nada más de hacerla. Y lo otro es que seguimos pensando en que hay que dejar distender al paciente para hacer un diagnóstico neonatal de la malformación anorrectal. Entonces, operar neonatos para hacer colostomías con una distensión abdominal por las asas francamente importante, eso lleva a errores cuando se junta el cirujano que sabe hacer buenas colostomías pero desconoce la patología. Entonces, creo que para evitar varios errores de las colostomías, creo que hoy, y para mejorarlos, creo que hoy hay dos situaciones importantes, o tres. Una es no dejar distender a los pacientes. Después de un buen examen perineal, uno define que le va a hacer una colostomía sí o no. No lo dejamos distender. La cistoscopía
o cistovidendoscopía colaboren mucho en la decisión del paciente en qué lugar poner la colostomía. Ir a la laparoscopía, apoyo la elección que han tomado en el hospital de Neuquén, de hacer una visión laparoscópica, porque si el lugar donde voy a hacer la colostomía es importante, qué mejor que elegirlo por vía laparoscópica, con un paciente no distendido y con la endoscopía ya saber dónde está la fístula. Entonces me parece que esos puntos en el futuro van a disminuir la cantidad de complicaciones. Muchas gracias, Pachi. Claudio, tenemos un minuto. No, algo rápido con respecto, digamos, estoy muy de acuerdo con lo que dice Pachi, de no dejar distender a los pacientes, con lo cual quería poner este punto. Nosotros prácticamente no hacemos más invertogramas, salvo en aquel paciente que estamos completamente seguros de que hay que hacer alguna anoplastia. Y para no hacer un invertograma, justamente hay que hacer lo que dice Pachi, tratar de no dejar distender al paciente y tratar de operarlo lo más rápido posible, si uno lo hace laparoscópico, con más razón para tener un poco más de cavidad. Gracias. Fernando, respondiendo a la pregunta de la doctora Grossi, en las malformaciones anorrectales altas sin fístula, ¿el ostoma distal lo modelás? No. Ahí quisiera hacer un punto, si quieren, y un comentario también sobre lo que mencionó De Carli. Voy primero a eso. De Carli dijo recién que el cirujano hace el estudio radiológico, y eso me pareció brillante. Todos los cirujanos tenemos que hacer el estudio de nuestros pacientes, ya sea la opacificación del colon distal, etcétera, para ver la fístula. Y es importante saber que cuando uno tiene una colostomía transversa, que raramente tenemos, la presión que uno puede ejercer con el líquido de contraste hidrosoluble iodado es muy poca. Entonces la colostomía transversa, encima de todos los problemas que tiene, también impide visualizar la fístula en la gran mayoría de los casos. En cuanto a la pregunta que me hiciste, Daniel, los chiquitos con síndrome de Down, primero, no son chicos que vayan a ser incontinentes por ser Down. Me acuerdo, hace muchos años hicimos un trabajo, contradiciendo lo que había escrito Lowe, que era un cirujano inglés, diciéndole que muchos de los pacientes tenían malformaciones anorrectales con síndrome de Down, la mayoría eran altas. Nosotros conseguimos 17 pacientes en las cuales ninguno tenía fístula, una relación 1 a 1 en el Garrahan, y había pacientes que tenían el recto alto, otros tenían el recto más bajo en la pelvis y otros tenían una malformación bien bajita. Vale decir, no siempre es alto. Y no modelamos el cabo distal. Lo otro que quería mencionar recién es que con la laparoscopía, que estoy de acuerdo, es difícil ubicar la fístula, lo que decía recién Pachi. Es muy bueno para elegir la localización de la costomía, pero no pretender que con la laparoscopía vayamos a saber si la fístula está en la uretra prostática, si la uretra está en la fístula en el cuello de la vejiga o en la uretra vulvar. Laparoscópicamente eso es muy difícil. Perfecto. Bueno, como puso ahí uno de los comentarios de los doctores, un lujo un viernes tan temprano contar con todo lo que ustedes han volcado. Gracias, Fernando, gracias, Claudio, gracias, Bebu, y gracias, Pachi. La verdad que no hay desperdicio en cada uno de los tips, como les gusta decir ahora, que han vertido y que nos han compartido. Así que en honor también a los tiempos, como empezamos en tiempo, vamos a cerrar con 8 o 6 minutos después de las 8 de la mañana, agradeciéndolo y deseándoles un buen fin de semana para todos. Gracias. Un beso a todos. Muchas gracias. Un abrazo, Tuti. Hola, Pachi, buen día. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, hasta luego, chao. Chao.